Bienvenidos a Salud a la Vista, un lugar donde aprenderás a escuchar a tus ojos de la mano de los expertos del Instituto Oftalmológico Fernández Vega. Hola a todos. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre los defectos de la visión más comunes y sus posibles soluciones, un tema que interesa mucho, sobre todo a las personas que quizás estén pensando en operarse para dejar de depender las gafas en su día a día. Esta vez nos acompaña el doctor Luis Fernández Vega Cueto Felgroso, especialista en la unidad de córnea y cristalino del Instituto Oftalmológico Fernández Vega y el más veterano de los miembros de la quinta generación de oftalmólogos del Instituto. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues antes de empezar, unas preguntas breves para conocerte un poco mejor. Claro que sí. Son un poco diferentes de lo que estarás acostumbrado, ¿eh? Un placer visual. Pues te diría ver crecer a mis hijos y tener a toda mi familia con salud. Un paisaje en el que descansar la vista. Uno de mar, Salinas, un atardecer en Salinas, y uno de montaña, la vista que tenemos desde nuestra casa de Ceceda, desde Campuloto, a todas las montañas que vemos enfrente. Asturias. Asturias. Una película que sea digna de ver. La vida es bella. Muy bonita, efectivamente. Dura también, ¿eh? Dura. Antigua, pero bueno. ¿Qué es lo más surrealista que han visto tus ojos? Pues algunos casos que nos llegan, casos extremos, y el poder solucionarlos. Un desafío, ¿no? Para todo doctor. Un desafío y una alegría, por supuesto, cuando lo solucionas. Qué profesión tan interesante la de los médicos. Muy bonita, muy la vocacional. Medicina. Bueno, pues vamos a entrar en materia, porque hoy vamos a hablar además de un tema que importa mucho, sobre el que nos preguntan mucho. Cuando no ves bien, esto es algo muy habitual, le pasa a muchísima gente que no ven, bueno, pues al 100%, ¿no? Así que nos gustaría que, en primer lugar, nos expliques un poco pues, cuáles son esos defectos visuales más habituales. Muy bien. Hay 3 defectos visuales que son los más habituales o los más comunes dentro de la población, que son la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Si me permites, voy a coger la chuleta, que es este ojo. El ojo es como un globo, como una pelota, y si lo abrimos lo vamos a entender mejor. Un ojo hemétrope es un ojo que ve bien en todas las distancias, ¿vale? Y eso es porque los rayos que entran dentro del ojo, la córnea y el cristalino, los enfocan en la retina, ¿vale? Una vez que sabemos eso, pasamos a la miopía. ¿Qué es la miopía? Que el ojo es un poco más largo de lo habitual. Entonces la retina ya no la tenemos aquí, donde estaba el ojo hemétrope, la tenemos más hacia atrás. ¿Y qué pasa? Que la córnea y el cristalino enfocan los rayos de luz aquí. Como ahí no tenemos retina, vemos borroso. Los rayos se enfocan antes de la retina, ¿vale? ¿Qué es un ojo hipermétrope? Lo contrario, esta vez es cuando se lo explicamos a los pacientes, les sorprende que sea una explicación tan sencilla. El ojo hipermétrope es un ojo más corto de lo habitual. Entonces, ¿qué pasa? Que la córnea y el cristalino enfocan los rayos de luz por detrás de la retina real, ¿vale? La miopía nos va a dar visión borrosa en lejos, en cambio en cerca vamos a seguir viendo bien. La hipermetropía nos va a dar visión borrosa prácticamente a todas las distancias, pero sobre todo en cerca, ¿vale? El tercer defecto de refracción, que sería el astigmatismo, ya no depende del tamaño del ojo, depende de la curvatura de la córnea. Uno de los 2 meridianos es más curvo que el otro. Una córnea sin astigmatismo sería más esférica, como un balón de fútbol. En cambio, una córnea con astigmatismo sería más cónica, como un balón de rugby. Y eso hace que los rayos de luz se proyecten por delante o por detrás de la retina y nos dé visión borrosa también a todas las distancias. Con lo cual, por lo que nos estás explicando, es algo que depende de la forma del ojo, no tanto de las lentes, bueno, excepto en este último caso, ¿no? Pero depende más de la forma del ojo, si es más alargada, más corta, y esto es algo con lo que nacemos o ocurre a lo largo con la edad, va variando. ¿Cómo? Tenemos una predisposición genética y vamos a nacer con esa predisposición genética, pero luego se va modificando por factores ambientales. Puede ser que un niño nazca hipermétrope y cuando tenga 20 años sea miope. ¿Por qué? Porque ese ojo se fue elongando, se fue haciendo más largo. Uh-huh. Claro, es la propia evolución de la forma del ojo que también va influyendo. Correcto. Bueno, ¿y qué tratamientos tenemos para estas patologías? Todos conocemos el ponernos gafas y lentillas, pero seguro que podemos ir mucho más allá.
Pues sí, las gafas y lentillas son una opción para corregir estos defectos de refracción, pero también tenemos opciones de cirugía. Hay distintos tipos de cirugía. Hay la cirugía láser, que actuamos sobre la córnea, que después podemos hablar un poco sobre los tipos de cirugía láser. Hay cirugía con lentes fáquicas, que esto sería un modelo de lente fáquica, que lo que hacemos es ponerla por delante del cristalino y por detrás del iris, sin tocar en este caso la superficie corneal. Esta sería el segundo tipo. Y luego está la cirugía refractiva de la presbicia, que ¿qué es lo que hacemos? Quitar el cristalino, que es donde se forma la catarata, y lo sustituimos por una lente. Y eso en una misma cirugía nos puede corregir hipermetropía o miopía, astigmatismo, presbicia y la propia catarata. Sin tocar la córnea. Sin tocar la córnea. Tienes que hacer una pequeña incisión en la parte periférica de la córnea para inyectar la lente y extraer la catarata, pero es una incisión de menos de 2 milímetros. Imagínate lo que son 2 milímetros en una regla. Pues por esa pequeña incisión es por la que abordamos la catarata. ¿Y cómo elegís una cirugía u otra? Depende mucho de muchos factores. El primero, lógicamente, la edad, ¿no? Pero luego depende de las dioptrías, de cómo tenga la córnea, del espacio que tenga en la cámara anterior. Lo importante en todo esto es personalizar. Cada caso es un mundo y tenemos que escoger la mejor técnica para cada paciente. ¿Esto duele? Pues hay muchos tipos de cirugía refractiva. La mayoría o la inmensa mayoría no duele nada. En la cirugía no duele ninguna, porque siempre nos encargamos de, lógicamente, hacer una buena anestesia para que el paciente no tenga ningún dolor, pero hay que decir que hay una cirugía de láser, que es la PRK, que puede tener un postoperatorio algo doloroso. En las siguientes 48 horas puede tener algún pico de dolor ese paciente, y como curiosidad, yo mismo me operé de PRK y yo mismo sufrí ese dolor. ¿Y la PRK a cuál de las opciones que nos has explicado corresponde? La PRK la usamos sobre todo para pacientes jóvenes con miopías bajas. Hasta 3 dioptrías y media. ¿En qué consiste la PRK? La PRK lo que hacemos es una herida en la parte anterior de la córnea, en el epitelio. Es como que quitamos todo el epitelio y después damos el tratamiento debajo de esa herida. Entonces, ¿por qué duele? Porque esa herida tiene que cicatrizar. Claro. Entonces, mientras va cicatrizando, que tarda unas 48 horas en cicatrizar, podemos tener algunas horas de picos dolorosos. O sea, estaríamos hablando de esa fase de recuperación, las primeras 48 horas que pueden ser molestas. Correcto. Bueno, vamos a ir a preguntas un poco ya más avanzadas, ¿vale? Estábamos en el colegio, ahora vamos a ir a la universidad. Perfecto. De la oftalmología. Nos gustaría saber cómo han ido cambiando estas técnicas. En el Instituto Fernández Vega hace muchos años que se está trabajando la cirugía refractiva, y supongo que no será lo mismo cómo se hacían las cosas al principio a cómo se están haciendo ahora. Que, por cierto, no sé de cuántos años estamos hablando. Igual nos lo puedes compartir. La cirugía refractiva empezó, ya se hablaba hace muchísimas décadas, ¿no? Ya se empezaba a hipotetizar hace muchas décadas, pero empezó a tener más auge a principios de los 90. Las primeras cirugías fueron a mediados de los 80 y lógicamente han evolucionado muchísimo. Antes explicábamos la PRK, hay otras técnicas como el femtoláser, que es una de las técnicas más realizadas en el mundo, que lo que hacemos es crear una tapita sobre la córnea, siempre con láser. Es una cirugía 100% láser. Con un láser creamos una tapita, levantamos esa tapita y damos el tratamiento debajo. Esa tapita de la córnea se cierra sola, sin puntos ni nada, y a las 24-48 horas ese paciente ya está viendo el 100%. ¿Cómo evolucionó esa técnica? Pues muy fácil. Antiguamente esa primera tapita se hacía con una cuchilla y hoy en día se hace con un láser. Pues imagínate una recuperación mucho más rápida, un procedimiento infinitamente más seguro y preciso, ¿vale? La última evolución de las técnicas láser fue hace 8 o 10 años, cuando empezó a aparecer en el mundo una técnica que se llama SMILE, ¿vale? Que lo que hacemos es, con un propio láser se crea un lentículo en el estroma y ese lentículo se retira, y al haber cambiado la forma de la córnea, ese paciente podemos corregirle las dioptrías de miopía o de astigmatismos bajos. El estroma, que es la parte intermedia de la córnea. La córnea tiene varias capas, pero nos tenemos que imaginar así, de una manera simple, que es como un sándwich.
tiene una capa de arriba, el contenido del sándwich, y una capa de abajo. Pues el estroma sería el contenido del sándwich. Ahí extraemos un lentículo con láser. ¿Lentículo? Lentículo es como una capa pequeñita, que esto es una ventaja porque no estamos tocando la superficie corneal, ¿vale? Pero la clave de todo esto no es que una técnica hoy en día sea superior a otra, es que hay que personalizar mucho en el paciente por su edad, por sus dioptrías, por lo que podemos trabajar y los beneficios que vamos a obtener. Como yo siempre le digo al paciente, tenemos que pensar en ti en ese momento y en el futuro. En cada momento de tu vida tenemos que tener la capacidad de darte la visión que tú quieras y que lógicamente el ojo nos pueda dejar obtener, ¿no? Porque la miopía puede volver en el futuro, pero no es que vuelva a lo que tenía previamente, es que el ojo puede seguir creciendo. Entonces, nosotros operamos con 25 años a un paciente de 5 dioptrías. Con 35 puede tener otras 2 dioptrías, sí, pero no es que vuelvan 2 de las 5 anteriores, es que ese ojo siguió creciendo y aumentó. Entonces, tenemos que tener la capacidad de, en cualquier momento de su vida, tener la capacidad de dejarle a 0 dioptrías. Claro, o sea que el cambio y la evolución también va mucho por ahí, por la personalización y hacerle traje a medida a cada ojo. Sin duda, incluso. Sin duda. Y luego, lógicamente, ahora estábamos hablando de las evoluciones con el láser, pero evoluciones importantes y una solución fundamental para los pacientes fueron las lentes fáquicas, lo que hablamos antes. La lente fáquica es lo que estáis viendo ahora en la imagen. Esto es una maqueta de lente fáquica que, lógicamente, lo que metemos dentro del ojo es más pequeña que la yema de mi dedo meñique, ¿no? Pero en lentes fáquicas hemos tenido unas evoluciones enormes en los últimos 20 años. La primera de ellas, que estéticamente puede parecer poco importante, es este agujerito que veis aquí, que se ve en la cámara. No sé si se llegará a ver, pero es un agujerito, para quien nos está escuchando y no viendo, un agujerito minúsculo en el medio de la lente, de una lente que mide como la mitad de un dedo meñique, ¿no? Exacto, como la yema del dedo meñique. O sea que ese agujerito fue un cambio enorme en la cirugía refractiva. ¿Por qué? Porque antiguamente lo que hacíamos era hacer un agujerito en el iris. Y hoy en día eso ya no hace falta y la propia lente ya lo lleva, y fue una ventaja fundamental en la cirugía de la miopía y del astigmatismo, ¿vale? Ahora, otra evolución que llegó hace 5 o 6 años es que tenemos esta misma lente para miopes présbitas. Usamos, sin quitar el cristalino... Presbitas son los que tienen presbicia, ¿no? Presbicia, que sabemos que es la vista cansada. Pues un miope de 45 años, que antes la única opción que teníamos era ponerle esta lente o hacerle un láser, pero iba a necesitar gafa de cerca, ahora ya hay lentes de estas, lentes fáquicas, que nos corrigen un poco de la presbicia. No toda, pero sí un poco, y es una ventaja muy importante para esos miopes a partir de 47 años. Me pregunto si una persona de esa edad que decide operarse de esta manera, si vale la pena, porque la presbicia no aumenta también con... Correcto. No se va desgastando también. Es una buena el ojo. Pregunta y muy técnica, ¿no? O sea que si operamos con 45 años con estas lentes, con 50 va a tener más presbicia y la lente va a ir corregida hasta cierto nivel. Por eso nunca vamos a corregir absolutamente toda la presbicia. Corregimos toda la miopía y un poco de la presbicia, pero es mejor que nada y es un avance que hemos tenido en los últimos años. Le damos no una independencia absoluta de cerca al paciente, pero sí una visión funcional de cerca. Eso quiere decir que te vas de viaje y se te olvidan las gafas y te puedes defender de cerca. Puedes leer el WhatsApp, puedes leer un billete de avión, igual no un libro del Quijote 4 horas en el salón de tu casa, pero sí que puedes defenderte de cerca, y eso, insisto, es algo que no podíamos solucionarle al paciente hace 5 o 6 años. Uh-huh. Hablando de las lentes, me ha venido a la cabeza algo que escuché en algún momento acerca del origen de las lentes, algo de un piloto que descubrió que
Bueno, cuéntalo tú, Sí, que seguro que lo cuentas mejor que yo. Esos son las lentes que usamos para la cirugía de catarata, ¿vale? El último punto que te cuento sobre las lentes fáquicas, que esto es muy importante y una de las ventajas fundamentales, es que es una cirugía reversible. Es una de las pocas cirugías del cuerpo humano que es 100% reversible. ¿Cómo es posible eso? Porque ahí hay un espacio fantasma entre el iris y el cristalino que no hay nada y lo aprovechamos para poner la lente. No quitamos nada. No es una cirugía sustitutiva como la cirugía del cristalino. Es una cirugía totalmente aditiva, ¿vale? Ahora volvemos a tu pregunta. Esto ya sí que estamos hablando de cirugía sustitutiva. Quitamos el cristalino y ponemos una lente intraocular. ¿Qué es lo que ocurre cuando se hacen las cataratas? Las cataratas o hay veces que operamos de presbicia sin tener catarata en un paciente joven de 48, 50, 52 años hipermétrope que aprovechamos para corregir todos los defectos de refracción que dijimos antes. ¿Cómo surgieron las lentes intraoculares? Pues surgieron en la década de 1950, las ideó, el primer implante lo hizo Sir Harold Ridley, era un oftalmólogo inglés que trabajaba en el Hospital St. Thomas. El St. Thomas es el que está justo enfrente del Big Ben. Si algún día vais, pues miráis enfrente y ese es el Hospital St. Thomas. Y él veía que revisaba muchos pilotos de guerra y algunos con infecciones devastadoras dentro del ojo y otros que toleraban perfectamente los cristales que tenían dentro del ojo. Y los que lo toleraban perfectamente era porque ese material era PMMA, era un material que era tolerable dentro del ojo, que no producía inflamaciones, que no producía infecciones, y entonces empezó a pensar, pues tengo que intentar meter una lente intraocular graduada con ese material. Y así surgió la idea de las lentes intraoculares para sustituir el cristalino, porque es muy típico que nos preguntan los pacientes, ¿y no puedes quitar el cristalino sin dejar nada? No, porque el cristalino tiene potencia de graduación que solo tenemos que compensar con una lente. Cuando no existían las lentes que hacían, lo compensaban con una gafa, pero claro, eran gafas de 10, 15, 20 dioptrías que no son tolerables. Lo que llamamos la gafa culo de vaso. Correcto. Muy bien. La verdad es que estoy segura de que ya nos hemos ido un poco del tiempo que teníamos previsto para charlar, pero bueno, me gustaba tanto lo que nos estabas contando que no le he dado importancia. Lo dejamos aquí y nos pasamos a otra sección, claro, si te parece, claro, porque es que hay muchas cosas que queremos comentar contigo, aprovechando que has venido a vernos, por ejemplo, pues todo lo que nos preguntan en redes sociales, que muchas veces pues en nuestras redes del instituto pues recibimos consultas de los pacientes y tenemos aquí algunas seleccionadas que seguro que nos puedes contestar. Claro que sí, a por ello. Bueno, pues cambiamos de sección y esto se va a llamar El Doctor Responde. Vamos allá. ¿Preparado? Bueno, pues la primera pregunta ya la hemos contestado, que era si dolía la cirugía para corregir algún tipo de defecto de la visión, así que nos vamos a la segunda. ¿Todo el mundo se puede operar o debo cumplir una serie de requisitos? Sin duda debes de cumplir una serie de requisitos, pero hoy en día es muy raro que no podamos operar a un paciente. Pasa, pero es muy raro. Ahí tienes que cumplir requisitos en cuanto a dioptrías, en cuanto a edad, en cuanto a tamaño de la cámara anterior, pero si cumples esos 3 requisitos, lo más seguro es que alguna alternativa tengamos para ti. Cuando hablamos de edad, ¿es edad mínima, edad máxima o no es nada de eso y simplemente depende de cómo tu ojo se está comportando? Edad máxima no la hay porque si hablamos de edad máxima, poniéndonos en un paciente de 70 años va a tener cataratas y eso vamos a poder solucionarlo. En edad mínima nosotros aconsejamos operar la miopía entre los 20 y los 25 años, más tendiendo hacia los 25, pero hay en situaciones que podemos adelantar eso. Hay que firmar algún consentimiento informado un poco más estricto, pero pueden ser pacientes que lo necesiten por anisometropías importantes, que son diferencia de graduación entre los dos ojos, o por oposiciones y que tengamos que adelantar un poco la cirugía refractiva a esos pacientes. Claro, porque hay opositores que tienen unos condicionantes, unos requisitos también. Exacto. Muy bien. Bueno, aquí viene una que es un poco más técnica. ¿Es posible corregir el astigmatismo durante una operación de cataratas? Es posible, ya lo comentamos antes, entre las 4 cosas que podíamos corregir, que era catarata, hipermetropía o miopía, astigmatismo
y presbicia. El astigmatismo se puede corregir en la cirugía de catarata. Se puede corregir con la lente, se puede corregir con incisiones, o hay en ocasiones que decidimos no corregirlo en la propia cirugía de catarata y hacemos un procedimiento secundario con láser. Volvemos a lo de antes, importantísimo la personalización en cirugía y más aún en cirugía refractiva. Muy bien. También la última pregunta, lo hemos comentado, pero creo que puede ser interesante repetir mensajes clave, que es si puede un ojo volver a desarrollar la patología operada, que lo has estado comentando antes, pero yo creo que es importante insistir en este mensaje. En lo que estamos hablando, volvemos a repasar lo de la miopía. La miopía no es que te vuelva después de una cirugía, es que el ojo puede seguir aumentando, ¿vale? Luego hay otro tipo de patologías que podemos operar, pues por ejemplo estoy pensando en un pterigión. Un pterigión es una carnosidad de la conjuntiva que invade la córnea. Eso podemos operar ese pterigión y que vuelva. Eso es una recidiva el pterigión. Las opciones son muy bajas, pero podría pasar. O sea que sí que hay ciertas patologías que podemos operar que después pueden volver a recidivar. Normalmente un cirujano experto esto se lo explica muy claramente al paciente, incluso con porcentajes, para que el paciente sepa las posibilidades que tiene de que esa patología pueda volver o no. Claro, la gestión de expectativas, ¿no? Que es muy importante. Correcto. También cuando nos enfrentamos a una cirugía. Correcto. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a hacer un recordatorio para las personas que nos están escuchando o viendo, porque si queréis dejarnos vuestras dudas o que traigamos pues, temas a este video podcast, podéis hacerlo a través de nuestras redes sociales, que nuestro identificador es Fernández-Vega-IOFV. Y tenemos una sección final, que es la que hemos llamado la fórmula del doctor, donde nos gustaría pues, escuchar unos consejos finales, unas recomendaciones que nos quieras dar en torno al tema que hemos tratado hoy. ¿Preparado en este caso? Muy bien. Pues venga. Pues yo empezaría hablando de todo lo que fuimos tocando hoy, diciendo que si un paciente quiere operarse, que no tenga miedo a la cirugía, que nosotros, los propios oftalmólogos, estamos operados con distintas técnicas. Es muy importante la personalización, pero las tasas de éxito son muy grandes, sobre todo en aquellos pacientes que no les gusta llevar gafas, que abusan demasiado de las lentes de contacto. La cirugía refractiva tiene muchísimas ventajas sobre el abuso de las lentes de contacto y que pierdan el miedo al respecto. Ya que me dijiste la palabra fórmula, no puedo dejar de pensar en la fórmula de mi abuelo, ¿no? Que era CICACOA, ciencia, cariño, comprensión y ánimo, y darle a cada paciente una dosis de cada una de ellas. Hoy seguro que mi abuelo me permite añadir una T al final, que sería CICACOAT, con la T de tecnología. Hoy en día no podríamos vivir sin la tecnología previa de diagnóstico y in situ en la cirugía. Es como la fórmula de la hiperpersonalización dicha en el idioma de tu abuelo. Correcto. Muy bien. Eso es. Muy bien, pues estupendo. Estamos llegando ya al final del capítulo, pues nos vamos a quedar con estos mensajes que nos ha comentado en la fórmula del doctor nuestro invitado de hoy, el doctor Luis Fernández Vega Cueto Felgueroso. Que no tengamos miedo si nos animamos a someternos a una cirugía que nos ayude a corregir nuestros defectos de refracción. No tengamos miedo, que las tasas de éxito son muy elevadas y que incluso, aunque muchas veces digan que no, los oftalmólogos y las oftalmólogas también están operadas de cirugía refractiva. Antes de despedirnos, nos gustaría, eso sí, que nos dejes una pregunta para el siguiente invitado o invitada, que no sabemos quién va a ser, pero que nos dejes lanzada una pregunta, porque también al principio del siguiente video podcast le haremos esa batería de preguntas breves con la que empezamos también el tuyo. ¿Qué le lanzas al siguiente? Muy bien, pues tú me preguntaste sobre películas, yo le pregunto de qué libro no apartaría la vista. O sea, un libro que nos pueda recomendar también. Correcto. Fenomenal, muchas gracias. A ti. Bueno, pues hemos llegado al final. Esperamos que os haya resultado interesante el contenido de este video podcast que hemos estrenado hoy y que nos acompañes en el siguiente episodio. Hasta la vista.